Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por todo lo que tú nos has dado. Te pido, Señor, que seas tú el que hagas la obra en nuestras vidas, que nos limpies, que nos purifiques y sobre todo, Padre, que nosotros podamos entender el sacrificio tan grande que tú hiciste, todo el proceso por el cual tú pasaste en la cruz, Padre, que esto no se quede simplemente en un estudio, simplemente en información, sino que nosotros podamos entender realmente ese precio tan grande, eso que tú hiciste realmente tan grandioso y todo lo que tú cumpliste a lo largo de estos versos y de estos capítulos que vamos a estar estudiando hasta la resurrección, Padre. Que seas tú el que nos hables, que seas tú el que dirijas esta clase y sobre todo el que nos des el entendimiento, el discernimiento y la sabiduría para comprender lo que tú nos quieres enseñar a través de todo esto, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, familia, pues la clase pasada empezamos con el verso 47. Esta parte quedamos en lo último que quedamos fue el verso 47. Y pues la clase pasada estábamos viendo todo lo que pasó en Getsemaní, cómo fue ese proceso, cómo fue la prensada. A mí se me olvidó enviarles los videos, me acordé fue ahorita que estaba repasándolo el estudio. Voy a ver si se los mando hoy. Si no se los mando, porfa y escríbanme, díganme, mira, no me han mandado los videos de la prensa, entonces yo cojo y se los mando, ¿vale? Y la clase pasada estábamos viendo eso, ese proceso de prensado, ese cómo es que a las aceitunas le sacan todo ese jugo, todo ese aceite de oliva que nosotros a veces con el que cocinamos, ¿no? Y pues para la época de Jesucristo sí que era súper importante ese proceso, ¿no? Porque no solo alumbraba en el templo o en el tabernáculo, no solo alumbraba las casas, sino también servía de alimentación, ¿no? Entonces vimos la importancia y que eso tiene una conexión directa con el Mesías. El Mesías es la luz que nos alumbra y es el que mantiene encendida la llama del templo que somos nosotros, ¿no? No solo eso, sino que alumbra nuestro caminar, es la Torah hecha carne y fuera de eso es el pan de vida, ¿no? Por eso es ese aceite con el que nosotros podríamos decir que nos comeríamos ese pan, esa dulzura de las escrituras, ¿no? Teniendo en cuenta eso, sí, pues todo el proceso que él va a vivir, muy posiblemente todo ese sentimiento, toda esa agonía que vivió en el monte Getsemaní, no solo fue por lo que estaba pasando en ese momento, por el saber, sino también por saber todo lo que venía de ahí en adelante. Y sabía que era la última noche con sus discípulos, sabía que era su última instancia con ellos y que desde ese momento ellos lo iban a ¿qué? A rechazar, a vituperar, muchos lo iban a rechazar incluso con maldiciones como lo hizo Pedro en su momento, ya ahorita lo vamos a estudiar. La traición de Judas, conocía todo esto que iba a empezar desde los seres más cercanos que eran sus discípulos, aquellos con los que convivió 24/7 durante varios años, ¿no? Y cómo todo eso vino haciendo como una bola de nieve, ¿no? Que empezó con los discípulos el rechazo, después pasa hacia los líderes religiosos, después pasa al pueblo y después vemos que incluso pasa a los gentiles, los romanos y todos ellos empezaron también a vituperarlo, a rechazarlo y a hacer muchas cosas en contra de él, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Y vimos en el verso 47, vamos a repasar verso 47 y 48, que fue el que vimos al final de la clase pasada, que dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle, ¿no? Recordemos que estamos en Mateo 26
Y estos dos versos es curioso porque van a Jesucristo y van a buscarlo como si fuera el peor asesino, como si fuera aquel rebelde que se va a defender con garras y con todo, ¿no? Porque llegaron con espadas y palos, cuando Jesucristo lo único que hacía era enseñar. Era lo más revoltoso que hacía era utilizar su voz. Nunca levantó un palo, nunca levantó una espada, nunca se fue contra el Sanedrín y armó el bochinche, por así decirlo, o armó la guerra de decir vamos, nos vamos a ir contra el Sanedrín hoy, al día siguiente vamos a destruir las plazas y después vamos a entrar a tal lado. Nunca hizo eso Jesucristo. Lo más, digamos, de de ira que hizo, de estragos a nivel de su ministerio, lo único fue coger y dañar las mesas y dañar todo ahí en el templo y llamarlos a todos ladrones. Fue lo más violento que él hizo, ¿no? Que nosotros podríamos catalogar eso como violento, llegar y destruir todo eso directamente en el templo y decirle ustedes están haciendo esto en la casa de Dios y esto es, lo han convertido en una cueva de ladrones, ¿no? Y esto pues lo vemos que no es algo que Jesucristo lo haya querido hacer por hacerlo, sino que estaba realmente en un momento de rabia, de enojo, de ver lo que habían vuelto la casa de Dios, ¿no? A diferencia de lo que estaba pasando acá con los líderes religiosos, llegar con espadas, con palos para aprisionar a un hombre que no iba a pelear, que no se iba a defender y curiosamente yo no sé si ellos pensaban que él iba a ir con todo su ejército y se iba a oponer y iba a hacer cosas cuando realmente no, ¿no? Y curiosamente la señal que da Judas es que ¿qué? Al que yo bese, a ese es el que tienen que prender. Y estábamos viendo la clase pasada también que él estaba en el liderazgo y tenía un liderazgo igual, igualitario, es decir, no se alzaba y no se mostraba como el líder por encima de todo el grupo, incluso en medio de su convivencia y en medio de su participación, pues, ¿qué pasó? Pues estaba igualito, no podían verlo, no podían detallar quién era Jesucristo, ¿no? Y eso lo vamos a ver a lo largo del texto. Incluso en medio de todo eso que estaba pasando, incluso todavía sigue teniendo autoridad. Y esto lo digo porque también es para que se cumpla lo que dice Isaías 53:2, ¿no? Lo vimos un poquito más a detalle en la clase pasada, donde yo les decía que muy posiblemente él no tenía ese carisma o tampoco tenía esa hermosura directamente puesta en él. Y yo les dije que muy posiblemente este verso, ¿sí? Se cumplió literalmente. Es una opinión mía, no sé si sea válida o no, ¿sí? Pero dice en Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Entonces, no tiene ni hermosura, no hay parecer en él, no hay atractivo en él, ¿sí? Y pues nosotros podemos ver a un hombre bien feo, o sea, que no tiene nada bonito a nivel físico, pero que tenga el carisma, pero que tenga las palabras claras, pero que sea de una personalidad totalmente viva, atrae, ¿cierto? A diferencia de que tiene una perspectiva muy fría, muy esto, pero su atractivo físico atrae, pues definitivamente con eso llama la atención, ¿no? Pero vemos que no tenía ninguno de los dos, o sea, era sin atractivo a nivel muy posiblemente de personalidad y muy también, muy posiblemente sin atractivo físico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo seguían las masas, pero por lo que realmente él hacía,
por lo que realmente él mostraba autoridad en sus palabras y él mostraba ese entendimiento y ese amor que muchos no reflejaban, ¿sí? Eso fue lo que atrajo de él, el mostrar ese amor de Dios literalmente, ¿sí? Es mi opinión, ¿no? Claro está que también puede haber el que diga, no, es que ahí cuando dice es inatractivo, pues es que muy posiblemente no era feo, pero todos sí vieron algo en el que no les gustó y pues bueno, ¿sí? Cosas pueden decir en cuanto a esto, ¿sí? En el verso 49, vamos a ver qué dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Acá es donde yo les estaba diciendo que es muy parecido al beso que dio Orfa, ¿no? A Noemí. Primero le dice, no, donde tú vayas, yo voy a seguir, a donde tú camines, allá voy a estar contigo, ¿cierto? Y lloró y todo. Y hizo todo el melodrama, pero camino más adelante, como que lo pensó mejor, dijo, no, yo mejor estoy con mis parientes, con mis dioses, que tal yo irme a tierra extranjera, no, mejor me quedo, ¿no? ¿Y cómo se despidió de Noemí? Con un beso. Con un beso cogió y se despidió de Noemí y se devolvió a su tierra, a sus dioses, a todo lo que ella anhelaba. Muy parecido a lo que hizo Judas. Judas le dio un beso y uno podría decir, no, es porque lo quiere, uy, es porque está muy cercano a él, pero fue un beso de traición, un beso como el de Orfa diciendo, yo no te quiero a ti, este es mi despedida, yo prefiero mi ambición. Yo prefiero lo que a mí me atrae, que es mi plata, la ambición o lo que yo pienso que es correcto, ¿no? Porque pues vamos a ver que Judas en cierto momento posiblemente no pensaba en entregarlo y lo que él quería muy posiblemente era que se manifestase mucho antes, ¿no? No sabemos, no sabemos qué estaba pasando realmente en la mente de Judas, no sabemos realmente qué era lo que estaba él pensando para hacer todo esto que iba a hacer, ¿no? Porque pues no lo hallamos y realmente el decir venderlo por plata, pues hoy en día muchos lo hacen, ¿no? Por tal de sobrevivir, pues muchos hacen y venden incluso a los propios que les da el alimento, ¿no? Entonces, es algo característico del ser humano y es que busca lo que más le conviene en el momento, ¿no? No piensa a futuro, sino en el momento como tal. Y Judas muy posiblemente pensó eso. Dijo, no, pues este se interesa más y prefirió perder toda una botella de alabastro de un perfume tan valioso y prefirió derramárselo en él. Qué pérdida de plata, no, eso, yo creo que eso fue parte de lo que colmó, ¿no? Todo lo que había pasado en él. Pues ahí fue donde él se acercó, incluso le dice salve maestro y le besó, ¿no? Qué traición y qué momento donde él coge y lo traiciona, donde él le dice chalón maestro, ¿no? Y es lo mismo que él estaba diciendo, vive por siempre maestro, ¿no? Mientras que dice eso, vive por siempre, coge y lo está traicionando, lo está entregando, ¿no? Eso es como venga el hijo, un amigo, alguien de la familia y te diga vivas para siempre, chalón, o te amo mucho y después coge y te entrega, ¿no? O sea, yo digo que eso sería algo que muchos de nosotros, literalmente, nos desbastaría, o sea, no sería algo bueno, ¿no? Pero imagínate a Yeshua todo lo que él gastó el tiempo, todo lo que invirtió, todas las enseñanzas que le dio,
la paciencia que tuvo, el amor que le dio, ¿no? Todo esto que pasó con Judas y Judas solo en un momento decirle salve maestro o viva para siempre, eh, y darle el beso de la traición, ¿no? Es ese beso con que a veces uno le está dando la mano a una persona, pero por detrás está buscando el cuchillo para apuñalarlo, para hacerlo caer, ¿no? Y lastimosamente los que más nos lastiman, los que más nos traicionan y no nos causan heridas son casi siempre quienes, nuestros seres queridos, aquellos que están mucho más cercanos a nosotros, ¿sí? Y esto fue algo que pasó con Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos decir en el momento en que sentimos la traición de esa persona muy querida, muy cercana, decir, no es que Dios no me entiende, Jesucristo pasó por ello. Él te va a entender y lo va a entender realmente a la perfección. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos saber que Jesús le dio la confianza de todo a Judas? ¿Cómo fue que él tuvo todo esto? Pues lo podemos ver directamente en Juan 12. En Juan 12 nos muestra cómo Jesucristo le dio la confianza de administrar y de ser ese administrador acerca del sostenimiento de todo su ministerio. Él era el que manejaba la plata, por así decirlo, él era el contador, ¿sí? Es la misma confianza que tú le das a la persona que administra la plata, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tus hijos, ¿sí? O sea directamente si tú tienes una empresa, tienes un contador al cual tú le estás dando una confianza inmensa. ¿Mm? Porque es que el contador tiene de dos opciones, tiene hacer lo correcto, pero también puede hacer lo malo, sacar su tajada, al punto de que puede hacer que llegues a la quiebra. ¿Cuántos no han ido a la quiebra porque el contador malversó, porque el contador robó, porque el contador hizo muchas cosas, ¿no? No estoy diciendo que eso sea al 100%, ¿sí? Eso no todos lo hacen, ¿no? Pero es algo que estaba pasando acá con Judas y eso lo vemos en Juan 12, ¿sí? Entonces, y algo que tenemos que ver, si Jesucristo sabía todo, él podía ver el corazón de las personas e incluso leer los pensamientos, ¿no? Y a veces hasta les respondía ahí mismo. ¿Ustedes cómo creerían? ¿Será que Jesucristo, será que Yeshua no conocía lo que Judas estaba haciendo? ¿Será que Jesucristo no sabía que él les estaba robando? Que él estaba robando del ministerio, que él estaba robando de las ayudas que iban a llevar para Jerusalén, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos. ¿Será que él no lo sabía? ¿Será que él no sabía que él lo iba a traicionar? Él lo sabía. Él tenía el conocimiento de eso, a él no lo cogieron desprevenido como así nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros pensamos que X o Y persona nunca nos iría a traicionar, que X o Y persona nunca nos enterraría el cuchillo por nuestra espalda, ¿no? Hablando metafóricamente. Y eso pues lo vemos, ¿no? En un matrimonio uno no piensa que el esposo te va a traicionar, ¿sí? Sea con dinero o sea a nivel sentimental. Eso pasa en diferentes aspectos. Lo mismo pasa con los hermanos. Uno no piensa que va a llegar el hermano y un día te va a traicionar. Pues piensa que aquellos de sangre pues nunca van a hacer eso, ¿no? Entonces, algo que sí tenía claro Jesucristo y es que él conocía el corazón de todos, incluyendo el de Judas. Y él lo sabía y aún así, hasta la última noche, hasta los últimos segundos, él le siguió dando confianza. Y esto creo que a nosotros, o sea, para mí sería muy difícil darle una confianza a alguien que yo ya sé que me va a traicionar o que me está traicionando,
¿no? No sé ustedes, pero pues pónganse ustedes a pensar, ¿será que ustedes le seguirían dejando la administración a Judas? Yo se la quitaría. Yo, ¿cómo así que tú estás malgastando y estás haciendo y estás llevándote la plata de quien no te pertenece, ¿no? Entonces, pues imagínate hacer eso, ¿no? O sea, entonces ahí es donde nosotros lo podríamos preguntar por qué él lo dejó, por qué lo dejó administrar los bienes, por qué lo dejó seguir administrando la caja menor de su ministerio, de su servicio y de todo lo que ellos recolectaban. ¿Por qué lo dejó a pesar de que sabía que estaba robando? Y acá es donde realmente Dios nos muestra un principio, y es que su amor, su misericordia, te va a dar lo que tú quieres, ¿sí? Te va a dejar que tomes lo que decidas hasta que llega el momento en que hace su justicia y el momento en que dice hasta acá llegó. Lo vemos con el pueblo. Con el pueblo tuvo misericordia. En un momento. Ya sé porque la otra la tengo acá. Qué pena con ustedes. Entonces llega el momento en que Dios va a decir, no, hasta acá te muestro mi misericordia, hasta acá te muestro que realmente soy bondadoso, soy amoroso y lo podemos ver en la historia de Israel. En la historia de Israel se muestra varias veces cómo el pueblo de Israel se aleja de Dios, se aparta de Dios, abomina a Dios, lo deja a un lado y Dios manda profetas, manda personas, mandó incluso a su propio hijo para decirles, venga, eso que están haciendo está mal, vuelvan al camino, mire que Dios va a hacer su justicia, no dejen o incluso les llega a decir en un determinado momento agachen la cabeza porque va a llegar el momento en que los va a judicializar, va a llegar un momento en que los va a disciplinar. Eso es como cuando viene el padre de familia, ¿no? Y viene en cierto momento y le dice, venga, hijo, y la mamá le está mandando a hacer X o Y cosa que necesita que esté listo porque sabe que llega el padre de familia, ¿no? Y si no lo he cumplido, pues hay un castigo, ¿no? Y la mamá le pide y le dice hasta que llega el momento y dice, bueno, ya cumplí con decirle, ya cumplí con esto, voy a dejar que viva a su antojo, ¿sí? ¿Qué pasa en determinado momento cuando llega el padre, sí, de familia y ve que no se han hecho las cosas y que el hijo está jugando y que la mamá le está que hable y no pone cuidado? Pues viene la disciplina. Ya se acaba el lapso de misericordia, ya se acaba el lapso de esto, pero mientras tanto, ¿qué estaba haciendo? Lo que quería, lo que se le antojaba. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel y lo podemos ver por lo menos para el tiempo de Babilonia. Antes de que Babilonia llegara y los llevara al exilio, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Pueblo de Israel estaba prefiriendo irse bajo sus ídolos, buscando a otros ídolos, mezclando doctrina, alabando a Dios, pero también buscando riqueza, poder, orgullo, se enaltecían pensando que eran como era el pueblo de Dios, pues Dios no los iba a castigar, eso era mentira, estaban en abundancia, tenían de todo, entonces que eso que decía Jeremías, que eso que había dicho Isaías, que eso que había dicho Oseas, eso era totalmente mentira y que eso no iba a pasar. Pues hasta que llegó el punto de que empezaron a escuchar que ya Babilonia venía, que ya Nabucodonosor estaba a las puertas, ahí sí empezaron a recordar todo lo que los profetas les habían dicho. Ahí sí empezaron a decir, y ahora, pero ya que había tiempo, posiblemente sí había tiempo de arrepentirse y muchos de los que vivieron en ese momento pues tuvieron tiempo de arrepentirse, pero tuvieron una disciplina muy dura y muy tajante. Lo mismo pasa con el padre de familia cuando ve que su hijo no hace caso, pues llega un momento en que la disciplina es dura, te quita todo lo que a ti te gusta, te manda y te
te sobreexige doble, ¿no? Y puede hacer muchas cosas, incluso a tenerte que castigar y a ponerte a trabajar o a incluso llegar al castigarte literalmente con vara, ¿no? Eso era en tiempos antiguos, se hacía así, ¿no? Y así era como uno aprendía. Lastimosamente, los seres humanos aprendemos a través de ¿qué? De los totazos. Cómo aprendiste a montar cicla, cómo aprendiste a montar patines, cómo aprendiste a manejar moto, pues a través de totazos, ¿sí? Casi siempre con las motos y todo eso no son como más cuidadosos, ¿no? Porque saben que les va a costar caro el arreglo, entonces van con mucho más cuidado, pero sin embargo hay ciertos estrellones, hay ciertas caídas, ¿no? Igual cuando empezamos a caminar, siempre estaban las caídas, siempre estaban los totazos, entonces casi siempre nosotros aprendemos a las malas, ¿no? Y lastimosamente eso es algo que ha sido también a nivel espiritual. El pueblo está en una época, y para la época de Jesucristo pues estaban bien, a pesar de que estaban oprimidos por Roma, pero los líderes religiosos pues estaban ¿qué? Estaban bien. No estaban de acuerdo con Roma, pues tenían fortuna, pues porque pedían al pueblo los impuestos del templo, y no solo los impuestos del templo, también los impuestos que Roma exigía, ¿no? ¿Y ustedes creen que ellos no cobrarían su tasa también para ellos? Muy posible, perdón, muy posiblemente sí, ¿no? No todos, hay que aclarar, no todos hacen eso, pero muy posiblemente la mayoría pues sí estaba haciendo eso, ¿no? Entonces, en este caso, pues él se estaba saciando, lo dejó que siguiera sacando de los bienes, que siguiera robando, que siguiera saciándose, y eso hasta el punto de que de corromperse. No fue porque Jesucristo no le haya dado oportunidades, él tuvo oportunidades desde que empezó, y desde que empezó a tomar la decisión de robar, tenía las dos opciones, robar o no robar, ¿cierto? Y llevar a hacer esto, ¿no? Entonces imagínate cómo nosotros, estando con un amigo que nosotros le dimos las confianza, mucho, al que amaste demasiado, al que pasaste tiempos importantes, donde conoce casi toda tu vida, donde le entregaste toda tu confianza, abriste totalmente tu corazón, y llega un momento y te entrega en manos de tus enemigos. Llega en un momento y te traiciona, te vende, te engaña, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros? Yo entre más pienso, y yo soy una de las que a mí me hacen daño o que me lastiman. Yo soy de las que me alejo, no vuelvo a hablar con la persona. Puede que ya no sientan nada y puede que esto, pero ya no soy capaz de brindarle la misma confianza. Lo puedo saludar, pero ya hay de palabras, y ya no le daría la misma confianza. No sé ustedes cómo actuarían en cada uno de los aspectos, sí, pero creo que no todos volveríamos a darle la misma confianza, no todos volveríamos a esperar o a dejar que realmente ellos entren en nuestras vidas y tengan la misma confianza que tenían antes. Creo que ya iríamos con pasos mucho más eh, pensantes, ¿no? Uno daría un paso y esperaríamos varios tiempo para ver si sí o no, ¿no? Y que incluso a veces ponemos unas expectativas tan grandes en los demás, que a veces esas expectativas terminan rompiéndose enfrente de nosotros, ¿no? Esas son las expectativas que nosotros ponemos en los hijos, en los esposos, esposas, de acuerdo al que nos corresponda a cada uno. Entonces, pues imagínate, llega el momento de la traición y todas esas ilusiones se conviertan en desilusiones y en devastación, ¿no? Algo que estaba pasando acá con Jesucristo.
Él, a pesar de todo eso, le dio confianza, le mostró misericordia, le siguió mostrando amor a pesar de todo lo que hizo, ¿no? Porque veamos cómo le contesta Jesucristo. Y le dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Amigo. Aún sabiendo que lo va a entregar, aún sabiendo por qué viene con toda esa gente, con palos, con espadas, aún sabiendo por qué le da el beso, ¿no? Aún así le dice amigo. Aún así lo recibe con cariño, ¿no? Imagínate tú en ese momento, ¿qué haríamos nosotros? Yo creo que yo no le diría amigo. Yo le diría, de una vez me traicionaste, ¿no? De una vez se lo diría, ¿cierto? No sé ustedes qué harían en ese momento, en vez de preguntarle a qué vienes, pues ya uno ya sabe a qué viene, ¿no? Ya uno lo que queda es, mejor dicho, decirle sus verdades en la cara, ¿no? Como casi siempre responderíamos. Pero Yeshua, a pesar de que conocía, a pesar de que sabía, a pesar de que entendía todo eso, aún así le llama amigo, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque incluso tiempo antes él le dice, vaya y apresúrese a hacer lo que va a hacer, ¿no? Vimos en la cena que cuando Judas metió la mano en el plato con Jesucristo y dice, tú eres, o da a entender que él es el que lo va a entregar, le dice, vaya y hágalo rápido, hazlo pronto, ¿no? Y vimos que realmente lo estaba haciendo en qué? En secreto, no se lo dijo a todos, porque si todos lo hubieran entendido, ¿ustedes creen que lo hubieran dejado salir? Yo creo que Pedro, que Juan, que tenían este carácter tan directo, ¿no? Pues no lo hubiera dejado pasar así como así. O sea, si hubiera puesto realmente en contra de ellos, si hubiera ido directamente, posiblemente se hubiera armado la diatroz ahí, ¿no? Lo hubieran regañado, todos, mejor dicho, hasta de pronto lo hubieran golpeado, como así que a traicionar al maestro, bueno, ¿qué no hubiera pasado, no? En ese contexto, pero vemos que no pasó nada y que incluso muchos de los discípulos llegaron a decir, venga, ¿será que el maestro lo mandó a hacer algo, ¿no? Lo mandó a comprar algo, víveres o algo que faltaba directamente para la cena. Por eso, pues se les dio igual que saliera, ¿sí? O sea, no les dio mayor importancia. Y curiosamente es algo que Jesucristo permite, ¿sí? Él permite que vaya y haga las cosas, es decir, que vaya y consiga a la gente y vengan para llevárselo, ¿no? Para aprisionarlo. Entonces, le dice, amigo, ¿a qué vienes, no? Y esa es la pregunta que le hizo también Dios a este Adán, ¿no? Le dice, ¿dónde estás, no? No era que Dios no supiera dónde estaba, no era que él no conociera, sino que son preguntas donde él ya sabe la respuesta, sino que quiere que nosotros mismos nos demos cuenta de lo que hicimos, que reconozcamos el error, ¿no? Curiosamente eso es algo que también se hace con los padres o con aquellos que cuidan niños, ¿no? Uno está viendo que está haciendo algo malo, que no hizo lo correcto, que no está haciendo bien, y uno le está diciendo qué es lo que está haciendo, ¿sí? Como para que él reaccione y diga esto está mal, ¿sí? O sea, esto no lo debía haber hecho. Y casi siempre la tendencia que tenemos nosotros es echarle la culpa al otro, ¿cierto? Curiosamente. Lo mismo respondió Adán, que dice, no, pues me escondí, ¿no? No me podía presentar así ante ti, ¿no? Pero ya Dios lo sabía, ya Dios sabía que iba a responder, ¿no? Y él siempre va a preguntar, y eso es algo que siempre vamos a ver, y es que Dios siempre te va a preguntar qué estás haciendo, por qué tomaste esa decisión, por qué escogiste ese camino con el fin de que, ¿qué?
de que reflexionemos, con el fin de que seamos conscientes, de que lo pensemos dos veces a ver qué es lo que estamos haciendo. Acá Judas todavía tenía la opción de arrepentirse y de no entregarlo, y que si hubiera podido cumplir el texto con otra persona, ¿sí? Para Dios no hay nada imposible. Pero a pesar de eso, Judas siguió mucho más, ¿sí? Aferrado a entregarlo, se endureció mucho más. Eso lo podemos ver también con Faraón y Moisés, ¿no? Moisés, cuánto no le rogó, vaya, deje ir a mi pueblo, vaya, haga esto, ¿sí? Y pues aún a pesar de eso, ¿no? Dice que se endureció su corazón, ¿no? Entonces, Judas ya nos respondió aquí. Si vemos acá hay un lapso donde Judas es lo único que aparece Judas en este momento, y el resto del lapso es como un silencio ante Judas. Muy posiblemente dijo algo, muy posiblemente hizo algo más, no sabemos. Pero vamos a ver que sigue en el verso 50 y dice: entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Los otros solo esperaban la señal y de una vez actuaron, ¿sí? No lo pensaron dos veces, dijeron: este es por el que vinimos, nos vamos, ¿sí? Y sigue el verso 51, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y acá vemos que faltan muchos detalles, ¿no? Acá Mateo no es tan detallista, Mateo va directo a lo que es, ¿sí? Él era muy directo. Entonces, ¿quién fue el que hizo esto? ¿Quién fue el que cortó la oreja del sumo? Pues él, en el Evangelio de Juan vamos a ver que él lo identifica a Pedro como el responsable de eso, el quitarle la oreja a uno de los guardias o a uno de los siervos del sumo sacerdote. Esto lo vemos en Juan 18:10. Dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Algo que vemos es que Juan es muy detallista en ciertos aspectos, y Juan sí va a mostrar ciertos aspectos que ni Marcos, ni Lucas y ni Mateo mostraron. ¿Sí? Por eso lo ideal de cuando estamos estudiando todos estos libros, más la historia y vida de Jesucristo, tenemos que complementarla con cada uno de los evangelios, porque lo que no dice uno lo va a decir el otro, ¿sí? Son detalles que muy posiblemente a uno se le pasen por alto, ¿no? Eso es lo mismo que cuando pasa algo en la casa y tienes dos hijos, el uno ve una cosa y cuenta las cosas de una manera, y el otro, que es mucho más detallista, y lo cuenta con pelos y señales, y uno, sí, porque cuenta todo, ¿no? Lo mismo estaba pasando acá, ¿sí? Por eso tenemos estas dos versiones que, lejos de ser contradictorias, son más bien complementarias, ¿sí? Entonces Pedro realmente estaba cumpliendo lo que había dicho horas antes, que realmente quería dar la vida por su maestro. O sea, él estaba dispuesto realmente a pelear, él estaba dispuesto realmente a morir en batalla. Pero el negarlo muy posiblemente fue porque Jesucristo se entregó, porque se desilusionó, sus expectativas eran mucho más grandes a lo que realmente iba a pasar. Muy posiblemente Pedro dijo: acá es, Jesucristo se va a mostrar en toda su gloria, con todo su poder, va a poner a los enemigos por estrado de sus pies. Pero cuando ve que se entrega, ¿no? Y lo llevan y lo están latigando y lo están martirizando, le están escupiendo, le están haciendo muchas cosas, y él dice: este no es el Mesías.
El Mesías no permitiría esto, ¿sí? El Mesías tiene que venir con todo su poder, él viene con ejército, él viene a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Qué está haciendo no? Entonces, digamos que hubo como ese lapso donde diría, no, este no es mi Mesías. Diría, posiblemente fue un gran profeta, probablemente fue un gran servidor, pero yo no voy a dar mi vida por aquel que no es el Mesías. ¿Sí? Posiblemente es algo que pasó con Pedro, por eso es algo que no lo podemos juzgar, y cada vez que lo estudio y cada vez que veo las actitudes de Pedro, pues muy posiblemente hasta yo actuaría así, ¿no? Hasta yo diría, no, pues si este no es, yo por qué voy a dar mi vida, yo por qué voy a tener que seguirlo, yo por qué voy a esto si no es, ¿sí? Que voy a estar desgastando en algo que no es, mejor voy a seguir buscando dónde está, ¿no? Entonces vemos que Pedro sí tenía ese valor y quería defender y quería ir incluso a la muerte, pero en batalla, en el pensamiento humano. Él pensó que con la guerra, él pensó que con hacer atemorizar a la gente, con eso iban a conquistar realmente el reino. Pero él no entendía que el reino no se iba a conquistar como lo hacen los hombres, como lo hizo el Imperio Romano, como lo hizo Asiria, como lo hizo Babilonia. Jesucristo no iba a conquistar hacia el pueblo o al mundo, ¿no? Lo iba a conquistar de otra manera. Y él no lo iba a hacer a nivel de confrontación física, sino a nivel espiritual, ¿sí? Que es algo que Pedro no entendió en ese momento, lo vino a entender después de que resucitó Jesucristo, y incluso en el momento en que recibió el Espíritu Santo en Hechos 2 fue como un después, ¿sí? De realmente el entender, como que ahí sí le cayó el 20, ¿no? Entonces, en este momento es donde Pedro muy posiblemente se confunde, dice, este no es el Mesías, caminé con él, entendí, aprendí muchas cosas, pero él no es el Mesías, yo no voy a dar mi vida por aquel que no es el Mesías, ¿sí? Yo no voy a perder, sí, no sabemos qué tanto pasó por su cabeza, qué tanto pensó hasta el punto de negarlo, incluso con maldiciones, ¿sí? Y es cuando se da ya él dice, no, pues realmente no es el Mesías, no es aquel que va a venir a libertarnos, pues como no se dan las cosas de acuerdo a mis expectativas, pues yo no voy a seguir caminando conforme lo que él quiso, ¿no? Por eso en el verso 52 nos sigue diciendo, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Y esto es curioso porque a lo largo de las escrituras podemos ver que muchos de los que estaban directamente en batallas o que estaban poniendo sus vidas en peligro o que mataron a ciertas personas de adrede a nivel de espada, a nivel de ese tipo de cosas, pues asimismo murieron. Es lo que nosotros conocemos como lo que siembras, cosechas. Si tú siembras odio, rencor, ira, pues ¿qué vas a cosechar? Odio, rencor, ira, ¿no? Si tú siembras en tus hijos desprecio, desolación, nunca estás pendiente de ellos, los dejas a su acomodo, pues cuando eres anciano eso es lo mismo que vas a recibir, ¿no? Lastimosamente. Por eso de Jesucristo lo que le estaba diciendo, así mismo como siembras, así vas a cosechar, incluso en acciones como la muerte, ¿no? Si tú matas a espada, pues así mismo posiblemente vas a morir, ¿no? A espada perecerás. Y esto lo encontramos también con Zacarías 4:6, donde Dios mismo dice, entonces respondió y me habló diciendo,
Esta es palabra del Eterno a Zorobabel, que dice: no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? El reino no es de este mundo. Jesucristo no lo va a venir a conquistar de acuerdo a los principios del mundo, sino de acuerdo a los principios que Dios estableció. Y Dios ya dijo, o sea, mi reino, mi obra no es de este mundo. No es como yo la pinto, no es como mis expectativas quieran, sino es como las expectativas de Dios. Dios va a hacer su obra, ¿sí? A su debido momento. Por eso siempre y casi siempre yo les ando insistiendo, y es que nosotros somos instrumentos. Yo no puedo decir yo voy a hacer la obra de Dios y voy a salvar y a librar a muchas personas de sus pecados cuando realmente yo no lo puedo hacer, porque yo soy pecadora, ¿sí? ¿Cómo los voy a salvar? ¿Sí? Si soy totalmente negra en pecado, ¿no? Lo mismo de cómo yo mostrarles la salvación cuando yo ni siquiera entiendo a cabalidad y a total todas las escrituras, como yo voy a decir que voy a ser capaz de convencer a X o Y persona acerca de lo que yo creo, cuando hay muchas dudas todavía en mi vida. Y eso es algo que si no lo entendemos es porque no conocemos realmente nuestro deber. Nuestro deber es ser como el perro del pastor. Yo confío en mi pastor, el perro confía en el dueño, en que lo va a dirigir a hacer lo correcto. Esa es la confianza del perro. El perro nunca dice, no, venga, yo tengo que ir allí a atrapar esa oveja, no, tengo que hacerlo por acá, le voy a dar un mordisco para ver si hace caso. Nunca dice eso. El perro siempre tiene que estar haciendo lo que su amo le está diciendo en cuanto al pastoreo de ovejas, ¿no? Imagínate si el perro toma la decisión y dice, no, yo soy las que las voy a cuidar. Ahora yo soy la que los voy a dirigir a pastos verdes, a agua, a darles el alimento, a cuidarlos. ¿Será que el perro tiene la capacidad de hacerlo? No, porque el perro ni siquiera sabe cómo alimentarse a sí mismo, ¿sí? Es difícil. Por eso necesitamos de la guianza del pastor. Por eso nosotros y nuestro deber es llevar a la gente a los pies de Dios. Y eso es algo que lo hacían los profetas, eso es algo que hizo el mismo Jesucristo, llevaba a la gente a alabar y a exaltar a Dios con cada milagro y con cada obra que hacían. Nunca se la delegaron a él, ¿sí? Y eso es algo muy impresionante. Y sigue diciendo en el verso 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, ¿tú no crees que yo podría ir a mi Padre y pedirle 12 legiones de ángeles y arrasar con todo esto y gobernar de una vez? Lo podría hacer, ¿no? Y si nosotros recordamos la época del rey Ezequías, cuando vinieron los asirios a conquistar Judá, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, vinieron casi 185,000 soldados de los asirios a querer gobernar o a querer conquistar Judea o Jerusalén. ¿Qué pasó? El rey Ezequías se doblegó ante Dios, aceptó que él no era nada y que no podía hacer nada con semejante ejército y dijo, pero tú sí puedes, tú eres el Dios. Sí es cierto que dice que es verdad que todos los dioses o que todos los territorios que él conquistó y sus dioses los terminó desboronando, terminaron perdiendo, pues sí, porque no eran dioses, pero tú sí eres un Dios verdadero, aceptó y todo eso y se arrepintió y le imploró a Dios de su ayuda, tanto que Dios respondió y envió solo un ángel. Un solo ángel acabó con 185,000 soldados del ejército contrario, no los dejó ninguno, dejó solo al rey vivo, ¿sí? Y el resto todos quedaron muertos.
¿Qué pasaría si realmente Jesucristo hubiera orado y hubieran venido 12 legiones de ángeles? ¿Sería que como seres humanos estaríamos? Pues, no, ¿cierto? Por eso le dice, cálmese, así no va a ser la guerra y la guerra no va a ser así. Y ahí es donde Pedro se desilusiona, queda en shock, porque dice, pues si él puede librarse, si él puede sacarse de todo eso, si él puede dejar de pasar por todo eso, ¿por qué no lo hace? ¿No? Y muy curiosamente esa pregunta que Pedro se estaba haciendo mentalmente, es la misma que hicieron cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz. ¿Por qué no te bajas? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¿Por qué no te libertas? Si pudiste sanar a miles de heridos, de enfermos, de endemoniados, ¿por qué no te liberas a ti mismo? ¿No? Y pues por eso Pedro quedó en shock. O sea, nomás si nosotros nos ponemos a ponernos en los pies y en el calzado realmente de Pedro, ponernos en el lugar de él, ¿nosotros qué haríamos? ¿Será que tomaríamos las mismas decisiones de Pedro? ¿O realmente seguiríamos con Jesucristo? Yo creo que muy difícilmente seguiríamos con Jesucristo, ¿no? Hoy en día entendemos el por qué tuvo que vivir todo eso, pero aún a pesar de eso, a veces no entendemos muchas de las cosas que él hace en nuestras vidas, porque nosotros queremos que actúe de acuerdo a nuestra voluntad y no que actúe de acuerdo a lo que él quiere. Y ahí es donde a veces nos desesperamos, nos desilusionamos y decimos, venga, pero ¿cómo así? Entonces veo que esto se está poniendo más negro, ¿cómo así que vas a ganar? ¿Cómo así que ya tienes la victoria? ¿Cómo así que esto, no? Y pues Pedro se empieza a desilusionar por eso, porque él pensó que todo era con guerra, que todo se solucionaba como él conocía en medio de una conquista, ¿no? Y dice, no, así no vamos a ganar, pues a Pedro se le bajó todo, quién sabe qué tantas cosas pensaría, qué pasó por su cabeza, ¿no? Hasta el punto de entender esto, ¿no? Y Jesucristo le sigue diciendo, pero como entonces se cumplirían las escrituras de quien es necesario que así se haga. Jesucristo le está diciendo, yo necesito pasar por todo esto porque es necesario que se cumplan las escrituras. ¿Cuáles escrituras? La de Daniel, ¿sí? La de los Salmos, ¿sí? Se necesita cumplirse, incluso la de Isaías, ¿no? Que el cordero, que el Mesías iba a ser como el cordero llevado al matadero, ¿no? Entonces, ¿qué se tenía que cumplir? Cumplir el sentido del que el Mesías tenía que ser triturado, molido, pasado por diferentes dolencias, rechazado, vituperado, ¿sí? Como bien lo dicen los diferentes textos que vamos a ir viendo. Entonces, si él no cumplía lo que dice Isaías 53, Daniel 9, Salmos 22 y otros textos, imagínate, sería que él cumpliría el ser el Mesías, sería que realmente él cumpliría todos los requisitos para ser el Mesías. Realmente no. ¿Sí? Y por eso sigue diciendo en el verso 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente. ¿A quiénes? Aquellos que llegaron a apresarlo y a llevárselo con palos y espadas. ¿Quién dijo? Jesucristo. Recordemos que los otros fueron directamente a apresarlo, pero Jesucristo, ¿qué les responde? Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. O sea, les está recordando que están yendo en contra de la ley porque cada preso lo tenían que coger en el día, no en la noche. ¿Sí? Eso era una de las cosas.
La otra es que siempre lo tenían ahí presente, estaba en el templo, estaba en las calles, estaba en las sinagogas, Perdón, predicando, Diosita, pero nunca hacía eso, señora. no está compartiéndonos. Vale, ya se Ah, los paso. Entonces, si gracias. vemos, ¿vale? Si vemos, entonces lo que estaba pasando era eso, ¿sí? Le prendían, querían verlo, quería apresarlo, pero vienen de una manera que no era legítimo. A nivel legal, a nivel de la Torah, no era legítimo el haberlo hecho así, el haberlo apresado así. De noche y fuera de eso, cogerlo como si fuera un ladrón cuando ni siquiera había robado una gallina, o un peso, o un centavo, ¿sí? O sea, no había hecho nada malo porque lo iban a apresar, porque se lo iban a llevar preso, ¿no? Y pues por eso él les hace esas preguntas fuertes a todos aquellos que eran siervos del sumo sacerdote, o sea, gente que conocía las leyes y que estaban ahí. Por eso les dice, venga, o sea, ¿cómo así que ustedes están haciendo este arresto totalmente ilegal? ¿Por qué no lo hicieron en el día cuando yo estaba en el templo predicando y hablando? Les está diciendo, ustedes están cometiendo una injusticia conmigo, están haciendo algo que no es, ¿sí? Y por eso les hace esa pregunta, porque lo mismo esa pregunta que le hace a Pedro y lo mismo esa pregunta que hace Dios a Adán. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Y es lo mismo que hacemos los padres con nuestros hijos, volvemos al punto, y es que le preguntamos al hijo en qué está haciendo. Uno ve que está haciendo las cosas mal y uno ve que posiblemente ese camino que va a tomar va a ir a represalias peores, ¿cierto? Entonces uno como le pregunta qué está haciendo y es para qué, para que se corrija, para que no lo siga haciendo, ¿cierto? Pero el niño no lo entiende y el niño piensa que es que uno no sabe nada y que uno es salido del zarzo, por así decirlo, ¿no? Que no entiende nada, ¿sí? Y lo mismo a veces pensamos nosotros de Dios, no, es que su Dios no me está viendo. Si te pregunta qué estás haciendo y tú tienes como, uy, esto está como mal, ¿cierto? Esto lo estoy haciendo mal, pero lo sigo haciendo. Entonces, eso es lo que Jesucristo también les estaba mostrando a ellos, o sea, les está dando la oportunidad de que no hicieran semejante acto de hacer un arresto totalmente ilegal, totalmente en contra de las leyes. Y sigue en el verso 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de qué? De los profetas. Esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Ahí les está diciendo, mira, todo esto que está pasando, y posiblemente se lo dice a los discípulos que estaban con él, eso es para que se cumpla. Yo tengo que cumplir todo lo que dice Dios de mí. Yo tengo que cumplir. Esto no es un error, esto no es una falla. Esto es un propósito. El que ustedes me estén arrestando así legalmente, se está cumpliendo las escrituras. No, o sea, imagínate lo que le está diciendo. Sigue en el verso 56 diciendo, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Se acuerda que Jesucristo les dijo ustedes en el capítulo 26, dice ustedes se escandalizarán? Y lo vimos, ¿no? Cuando habla de que ustedes se escandalizarán, ustedes me van a aborrecer, se van a ir, me van a rechazar, van a apostatar en contra de mí, ¿sí? Lo vimos cuando vimos que se escandalizarían, ¿no? Y ahí después es cuando ellos huyen, lo rechazan. Y no fue solo uno, fueron todos. Todos dijeron, este no es el Mesías. Se está dejando entregar, se está dejando llevar. Este no es el Mesías vino a libertarnos.
Y es por eso porque se pierde mucho y casi siempre nosotros conocemos las profecías acerca del rey, el Mesías que va a reinar, aquel león de Judá que viene a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, que viene a poner todo en orden, que viene a restaurar todas las cosas, pero nos olvidamos que también hay otras profecías donde dice que el Mesías va a ser como un cordero llevado al matadero, que el Mesías tiene que morir, como lo dice bien Daniel 9, como lo dice Isaías 53, ¿sí? Ellos se les olvidó todo esto, o muy posiblemente ni lo habían entendido, o muy posiblemente ni se lo habían enseñado, pero Jesucristo sí varias veces le había dicho que voy a morir, pero voy a resucitar. Se los dijo casi en 4 ocasiones, lo hemos visto, si no estoy mal, una está en Mateo 12, otra en Mateo 16, y las otras 2 no las tengo presentes, pero se los repitió varias veces. Voy a dar mi vida por ustedes, me voy a entregar, me van a matar, ¿sí? Tanto que Pedro en Mateo 16 dice, no, 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 que tal cosa no te pase, ¿no? Se tenía que cumplir las escrituras y esto que pasó también era parte del cumplimiento. Jesucristo lo había dicho, ustedes se escandalizarán de mí, ¿sí? Ustedes escandalizaréis, ustedes se decepcionarán, apostatarán, me rechazarán de mí esta noche. Y todos, no, 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 Señor, nosotros no lo haremos. Dura sorpresa. Vaya agua fría, ¿no? Entonces, cuando ven a sus enemigos, cuando ven que él se entregó como cordero, cuando él se entregó sin pelear, sin poner resistencia, sino que dijo, llévenme, ¿sí? Pues se desilusionaron completamente, ¿no? Y ahí es donde empieza esa reflexión y donde empieza esta porción, ¿m? Donde se empieza a dar a nivel físico, ¿sí? El proceso realmente aprisionado, de ser totalmente triturado, de ser totalmente dolido por todos nuestros pecados, ¿no? Y es que lo vimos, ¿no? En el monte Getsemaní, cuando tenía que ser pasado por el prensado 3 veces, y allí oró 3 veces, ¿para qué? Para que si fuera posible pasar esa copa de él, pero que se hiciera la voluntad de Dios. Nunca dijo, no, Dios mío, que yo no tenga que pasar esta copa, aléjala de mí, yo no quiero pasar eso, yo quiero hacer mi voluntad, ¿no? Como casi siempre nosotros oramos, no, Dios mío, yo quiero un trabajo así, 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 si no, no quiero trabajar, ¿no? O no, yo quiero esto, y casi siempre es a nuestra opinión, a como nosotros queramos, pero nunca buscando la voluntad de Dios, a lo que sí Jesucristo hizo, ¿sí? Y por eso él tuvo que ser todo esto, tenía que ser triturado y ya pasó de ser triturado emocionalmente, espiritualmente, a empezar a pasar a ser triturado físicamente, vituperado físicamente. O sea, él no solo lo vivió a nivel alegórico o espiritual, sino también lo vivió a nivel físico, literal, ¿sí? Y por eso en Isaías 53:5 que nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es uno de los versos que pasamos muy por encimita, pero realmente él fue herido hasta el punto de sangrarse. Él fue molido a través de latigazos y muy posiblemente quedó casi irreconocible. Sufrió el castigo, un castigo que realmente no merecía. Un castigo no solo a nivel físico,
sino emocional, sentimental, espiritual. Un castigo donde fue rechazado por todos, vituperado, burlado por todos, y creo que eso nosotros no lo podríamos entender y creo que no seríamos capaces de sobreponernos a eso, ¿sí? No sé si ustedes se han visto películas donde solo una persona coge todo un colegio, le hace bullying, o donde solo 3 o 4 personas le hacen bullying durante todo un año y ellos terminan matándose. Solo porque 3 personas le hicieron bullying o le hicieron pasar un infierno en el colegio, teniendo su mamá en casa que los quería, que estaba pendiente de ellos, nunca hablaban de las cosas, pero llega en el momento en que ya no ven salida, ya no encuentran salida y la opción que toman es suicidarse. Solo porque 3 personas lo rechazaron. Lo vituperaron, lo lastimaron, ¿no? Así de frágil es la conciencia humana. Vamos a ver que la conciencia de Dios, que la fortaleza de Jesucristo vivió y pasó por unas cosas mucho mayores, peores diría yo, ¿no? Y esto es algo que nos hace pensar, ¿sí? Y que decir ese lugar era el que yo merecía, ese lugar era el que yo debía haber pasado, pues realmente es para que nos lleve a reflexionar. Por eso esta escritura realmente se cumplió literalmente, ¿sí? Fue molido, fue triturado, no solo a nivel físico, su alma, su ser, su paz. Él no tuvo tranquilidad durante todo ese proceso, y gracias a sus llagas, a sus heridas, a todo eso que recibió, a todo eso que aceptó, fue que nosotros somos curados, fue que nosotros somos perdonados, fue que nosotros somos salvos, ¿sí? Y eso es a veces algo que se nos pasa, ¿no? Acá llega el momento en que ya Jesucristo es llevado, sí, por ellos, por los siervos del sumo sacerdote, y es llevado a la casa de el sumo sacerdote, sí. Y todo este hecho de Getsemaní, sí, donde todos estaban con él, donde Jesucristo se llevó a 3 de sus discípulos más cercanos a orar con él, sí, y pues después lo dejaron, lo abandonaron, ¿sí? Imagínate al tú ver a tu maestro, a tu Mesías, aquel que tú piensas que te va a salvar, que te va a libertar, que va a quitar a los romanos y los va a llevar, y no sé, presos, los va a acabar, ¿sí? Pero llega en un momento y lo apresan como si fuera un delincuente a tu maestro. Incluso él mismo llega a darle órdenes a ellos. Y es curioso porque Jesucristo les llega a dar órdenes a aquellos que lo estaban apresando, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿Qué hacen los policías? Los policías ni te dejan hablar, cogen y te llevan esposado y todo, e incluso te dicen todo lo que digas o todo lo que vayas a decir será utilizado en tu contra. Mejor quédate calladito, ¿no? Haz caso, ¿no? Pero Jesucristo, en vez de hacer eso, habla con ellos. Y esto es lo que vamos a ver ahora más adelante, dice en el verso 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. O sea, imagínate eso, y si lo trasladamos a hoy en día, imagínate estar el maestro ahí y llega la policía, sí, haga unos líderes religiosos o pastores, sí, y llegan a apresarlo y le diga a la policía: ustedes porque vienen a mí con pistolas, con todo eso, ¿acaso soy yo ladrón? Imagínate, ¿no? O sea, ¿quién va a preguntarle eso a los policías? O sea, por más inocente que seas, tú quedas en blanco, no sabes qué hacer.
Pero Jesucristo coge y les pregunta, o sea, ¿qué están haciendo ustedes? ¿No? Y en Juan vemos que tiene mucho más detalle esta parte, que Mateo toma por omisión, es decir, no habla de esto. Dice en Judas, en Juan 18:3 dice, Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, lo que dice Mateo que eran espadas y palos, ¿no? Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, es decir, ¿quién fue el que se adelantó a hablar? Jesucristo. Antes de que ellos tomaran el deseo de aprisionarlo y de llevárselo, Jesucristo les habló antes. ¿Qué les dijo? ¿A quién buscáis? ¿No? Curiosamente. Dice, le respondieron a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. ¿Sí? O sea, ¿a quién buscan? Ah, me buscan a mí, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, cuando les dijo, yo soy. Retrocedieron y ¿qué? Y cayeron a tierra. Este es algo de lo que Mateo no habla. Y es ahí donde se ve la autoridad misma de Jesucristo. Jesucristo se entregó porque Él quiso. Porque Él tenía la autoridad y tenía el poder. ¿Para qué? Para no hacerlo. Porque si no, ¿para qué cayeron en tierra? Imagínate ustedes cuando cogen preso a alguien y les dice yo soy, ¿será que van a retroceder? Es cuando más cogen y se abalanzan ante ti y te cogen, ¿no? Y te aprisionan, te llevan como vil ladrón, ¿no? Pero acá no. Acá que dice retrocedieron, les dio miedo, algo vieron en Jesucristo que dijeron no. Y cayeron a tierra. Sigue diciendo, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a esos, ¿a quiénes? A los discípulos, para que se cumpliese aquello que se había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. O sea, Jesucristo es el que está poniendo las pautas y es el que está poniendo las condiciones. Si me quieren llevar, pues dejen ir a estos, ¿no? ¿Quién condiciona y quién pone condiciones para irse llevado preso? O sea, cuando un ladrón habla ante la policía y le dice, bueno, me pueden llevar, pero no lleven a estos. ¿Qué ha pasado hoy en día cuando cogen y hacen un cerco en una casa que han visto que hay droga o ladrones o han robado? ¿Qué hacen? ¿Se llevan a toda la gente? ¿O será que el líder va a decir, no, me llevan a mí, pero dejando a todos estos? ¿Será que la policía lo va a hacer? ¿Ustedes qué me dicen? No, no. Yo creo que ahí para ellos todos son culpables. Exactamente, ¿sí? Y ahí es donde vemos ese orden de Jesucristo de decir, no, venga, si me van a llevar a mí a estos, no. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir lo que las escrituras decían, lo que Dios ya había estipulado. Y esto es algo que vemos acá. Entonces, si vemos, Jesucristo está bajo el control de toda la situación está bajo el control de Él. Él no había nada que se le había salido de control. Él sabía y él tenía conciencia de todo lo que estaba pasando en ese momento. Él se quiso entregar, pero él también sabía que tenía que dejar ir a los discípulos para que se cumpliera ¿qué? Lo que estaba escrito de él. Después de este arresto, y es algo que no habla las escrituras, se lo llevan a la casa del sumo sacerdote Caifás, el cual ya vamos a ir viendo dónde es, y creo, bueno, vamos a ver si lo alcanzamos a ver los videos.
Todo lo que pasa esa noche lo hacen ¿para qué? Para que el pueblo no se entere. Están ya a vísperas de la festividad de Pascua. Si no estoy mal, esto era un martes en la noche, ¿sí? Un martes en la noche, porque el día 14 empezaba esa misma noche y él había sido prisionado para ser muerto el día siguiente, correspondiendo al día de Pesach, ¿sí? Entonces, esa comida que había tenido Jesucristo, recordemos, era una reunión que tenían los líderes con sus discípulos. Y ya el día de Pesach era el día siguiente, donde todos ellos iban a estar realmente con quienes, con sus familias, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se le dice a esa cena, tiene un nombre, ¿sí? Hace poco lo había escuchado, pero ya se me pasó, acá no lo tengo en las diapositivas, pero es algo que pasa a nivel de la cultura judía, ustedes lo pueden averiguar, ¿sí? Entonces, si vemos, el sumo sacerdote pues lo llevan en toda la noche para que no surja una rebelión, para que no se levanten, todo lo pasan de ajo de cuerda, ¿no? Fuera de eso, empiezan a preparar testigos falsos, empieza a haber el abandono de sus amigos y todo eso es lo que vamos a empezar a analizar desde los versos más adelante, ¿sí? El 57 en adelante. Dime, Pedrito. Fíjate, todo esto que estás diciendo, de cómo fabrican las cosas, impunemente, cuando agarran a alguien que no lo quieren en la sociedad o en la política, pues le fincan responsabilidades que dices, ¿de dónde lo sacaron? Pues de los testigos que se prestan para ello, ¿no? Y es muy triste, y no, yéndonos a una situación del Señor Jesús, pues es todavía más triste porque de verdad, se nos olvida a qué precio fuimos comprados. Y pues sí, es muy doloroso, esta reseña de lo que explica el estudio y la palabra del Señor. O sea, se queda uno mudo. Nada más, Juliet, gracias. Vale, no, y sí es una confrontación, o sea, todo esto lo debemos haber pasado nosotros, ¿no? Y hasta acá, hasta ahora estamos viendo la puntica del iceberg, por así decirlo, no hemos entrado muy a profundidad. Y es donde vemos realmente todo lo que él empezó a tener que vivir fue desde acá. Empezó con el rechazo de sus amigos, de sus discípulos, de aquellos con los que compartía día y noche, con los que les dio su confianza, con los que le enseñó, con los que anduvo de un lugar a otro haciendo milagros, señales. O sea, imagínate, ¿no? Y llegar a un momento estar totalmente solo es difícil, ¿no? Y vamos a ver que esto nos muestra, ¿sí? Los sentimientos también que él está viviendo los vemos en el Salmo 88, ¿sí? Por eso Jesucristo no solo cumplió ciertos textos y casi siempre solo lo indicamos con el Salmo, con Isaías 53 y el Salmo 22, pero también cumplió muchos otros textos, ¿sí? Y eso lo vemos por lo menos en el Salmo 88. Dice, oh eterno Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya,
y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos. Sí, imagínate, o sea, has alejado todos mis conocidos, los discípulos lo dejaron, lo abandonaron, ¿no? Y sigue diciendo, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Eterno, cada día, extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? O sea, ¿quiénes serán los muertos acá? Porque habla, manifestará tus maravillas a los muertos. Estamos hablando de Jesucristo en ese momento. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Qué hacía el cordero de Pesac o qué hizo el cordero cuando fueron a salir de Egipto? Estaba muriendo, ¿por qué? Por todos los primogénitos que estaban destinados a muerte. El cordero fue el que les dio vida. Por eso hizo esa maravilla entre los muertos. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo en este momento? Iba a resucitar a todos que a nivel espiritual estaban muertos, cumpliendo Ezequiel 37. Este salmo es, pues, imagínate, ¿no? O sea, ¿qué se le va a decir ahí? Y sigue, y se levantarán los muertos para alabarte. Ezequiel 37. ¿Quién fue el que nos lavó? ¿Quién fue el que nos dio vida? ¿Quién fue el que nos dio de su aliento para volver a entrar en pacto? Jesucristo. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Eterno, y de mañana mi oración se presentará delante de mí. ¿Por qué, oh Eterno, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente y a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero. Esto pasó acá cuando dice me han rodeado como aguas continuamente. Sí, me han cercado, eso lo vamos a ver más adelante, que realmente lo cercan y donde muchos gentiles, recordemos que aguas también es de naciones y eso lo podemos ver con gentiles rodeándolo y haciendo cerco de él, ¿sí? Y esto es lo que también estaba o lo que él había dicho en Cesarea de Filipo. Sí, recordemos que Pedro llegó en un momento y dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Y pues acá donde a él se le manifestó, terminó negándole, terminó rechazándole. Por eso dice, has alejado de mí al amigo y al compañero. Muy posiblemente hablando de Pedro. No solo de él, sino también de todos. Y a mis conocidos has puesto ¿en qué? En tinieblas, en pruebas. Pedro después de esto pasó de diferentes circunstancias. Judas y todos los discípulos tuvieron que pasar diferentes procesos en ese momento, porque se apartaron de aquel que realmente los podía libertar. ¿Sí? Verso 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía ¿de qué? De lejos. O
sea, Pedro todavía tenía como esa esperanza de decir, no, todavía él se puede manifestar. No, todavía él puede mostrarse, ¿sí? Y acá es donde estamos viendo cómo se dan las cosas para que Pedro termine negándolo, ¿sí? Lastimosamente. Y acá es donde Pedro tenía dos opciones, o estaba con dos opciones. Si se manifiesta, estoy con él. Si no, pues me voy. Realmente no era el Mesías. Fallé en mi interpretación, en mi entendimiento, ¿no? Incluso hoy en día nosotros podemos estar así. Decimos, si él salva a mi mamá, yo lo sigo. Si él me liberta de esta enfermedad, yo estoy con él. Si él hace X o Y en mi vida, yo lo sigo. Pero si no lo hace, definitivamente es que no es Dios. ¿Cuántas veces no le decimos eso a Dios o cuántas veces no le habíamos dicho eso a Dios? Lastimosamente es algo que hacemos, lastimosamente es algo que en nuestra ignorancia, sí, anteriormente lo habremos dicho, poniendo como a prueba, o incluso tentándole, ¿no? Si realmente tú existes, quítame esto, quítame esta enfermedad, salva a mi mamá, rescata a mi papá, y si Dios no lo hace, ¿quién es el culpable? Dios. ¿Cuánta gente no ha terminado odiando y desechando a Dios solo porque no hizo lo que esa persona quería? Porque no obró de acuerdo a su voluntad. Creo que ustedes lo han visto con ejemplos muy cercanos. Yo lo vi con ejemplos muy cercanos varias veces. Como Dios no actuaba, como Dios no les cumplía, pues ellos, no, eso Dios no existe. O si existe, Él no quiere nada conmigo, ¿no? Y a veces empezando así y empezamos a seguirlo poniendo esas dos opciones a ver si él las cumple, si no cumple, pues terminamos ¿qué? Rechazándolo, vituperándolo, alejándonos de él y definitivamente siguiendo otras cosas. Sigue en el verso 58. Hasta el patio del sumo sacerdote. ¿Lo siguió hasta dónde? Hasta el patio del sumo sacerdote. Y acá es donde vamos a ver la casa del sumo sacerdote, ¿sí? Para entender en qué lugar estaba pasando todo esto, ¿sí? Bueno, si vemos esa es parte, ya después vamos a ver un poquito más acerca del video, pues vamos a ver cómo se muestra toda la casa, ¿no? Y pues es parte de todo este proceso, después de todo esto, ¿no? Vemos cómo Jesucristo fue echado allí, arrestado, imagínate en medio de ese lugar, todo sucio, todo oscuro, incluso todo con compañía muy posiblemente de raticas, o uno no sabe, ¿no? Entonces, imagínate ese momento, ¿no? Todo ese que estaba viviendo. Ya la próxima clase les muestro el otro video donde muestran el resto de la casa de Caifás y la plaza donde se encuentra este momento de Pedro con Jesucristo, ¿no? Donde pasa la negación y pues Jesucristo lo ve a los ojos, ¿no? Bueno. Pues después vamos a orar y a finalizar con la clase. Pues teniendo todo en cuenta todo esto, no es como dice el pastor del video, pues esto no ha hecho más sino que comenzar este estudio. Lo que falta no es nada agradable escucharlo, ni ponernos en el lugar que pasó Jesucristo. Realmente vivió cosas muy atroces, de las cuales creo que ningún ser humano a lo largo de la historia pudo haber vivido tanto y con tanta fortaleza, ¿no? Y ahí se da cuenta uno que realmente pues no fue solo un hombre, tuvo que ser más que un hombre para haber soportado todo lo que tuvo que soportar.
Vale, y pues con esto vamos a orar, vamos a ponerlo esto en manos del Eterno y reconociendo que pues como nuestro único Salvador, como nuestro único y suficiente Cordero que realmente nos entró al pacto, que realmente nos entró a la vida eterna, pues lo menos que podemos hacer es amarle y obedecerle, ¿no? Entonces oremos y finalizamos la clase de hoy. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu instrucción. Padre, sabemos todo lo que hiciste, todo lo que pagaste, todo lo que sufriste, todo lo que hiciste por nosotros, Padre. Hasta ahora estamos entendiendo, pudiendo comprender realmente lo que pasaste allí en la cruz. Ayúdanos, Señora, a reconocer, Señor, nuestra fragilidad, nuestro pecado, nuestra debilidad, Padre, y saber que si no es con tu ayuda, si no es con tus fuerzas, si no es con lo que tú hiciste, pues realmente nosotros no tendríamos nada ni oportunidad de estar acá, Señor, buscándote. Te damos gracias, Señor, por ese amor que tuviste, por esa entrega total y radical que tienes hacia nosotros, Padre, algo que no merecemos, algo que definitivamente no merecemos que pagues por nosotros o que hayas pagado todo eso por nosotros, pero aún así lo hiciste por amor, aún así lo hiciste porque quisiste hacerlo, porque viste en nosotros algo que solo tú puedes hacer y que solo tú puedes rescatar nuestras vidas, Padre. Te pido por cada uno de los que están acá presente, por Margarita, por Pedrito, por Aurora y por aquellos que vayan a ver el video, que seas tú haciendo tu obra, que seas tú hablándonos cada vez más y sobre todo trabajando en nuestras vidas para estar realmente lavados, restaurados a lo que tú quisiste hacer allí en la cruz por cada uno de nosotros, Padre. Perdona, perdona, Señor, si te hemos fallado nuevamente, si no hemos actuado de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tus principios, de acuerdo a lo que tú nos dices, de acuerdo a lo que tú nos hablas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.